Unidad 4. Platón 4.1. Contexto histórico. La filosofía de Platón, pensador ateniense que vivió entre los siglos V y IV a.C., debe entenderse como una respuesta a la crisis moral y política que experimentó su polis, y toda Grecia, en realidad, a partir de la primera mitad del siglo V a.C., a medida que entraba en su fase final como unidad social, política y económica del mundo griego. Algunos consideran que el pensamiento platónico constituye una reacción ultraconservadora ante dichos cambios, que le lleva a proponer un modelo propio de Estado, si bien dicho carácter ultraconservador es bastante discutible. El siglo V a.C. fue el de la hegemonía de Atenas sobre toda la Hélade, hegemonía que resultó de la victoria de las poleis griegas, lideradas por Atenas, sobre los persas, en las guerras médicas. Fue el momento del liderazgo político de Pericles, célebre gobernante ateniense, que había sido alumno de Anaxágoras, con el que la democracia se consolida en Atenas y, poco a poco, va extendiéndose por otras ciudades. La democracia causó el rechazo de la aristocracia que veía amenazados sus privilegios, de lo que se sirvió Esparta, la gran rival de Atenas, con un modelo sociopolítico basado en una aristocracia militar. Ambas poleis fueron a la guerra, la primera guerra del Peloponeso, de la que salió victoriosa Atenas. Sin embargo, Grecia se fragmentó en dos bandos, el de las ciudades favorables a Atenas, Liga de Delos, y el de las partidarias de Esparta, Liga del Peloponeso. La segunda y tercera guerras del Peloponeso resultaron en la victoria de Esparta y la muerte de Pericles. El esplendor político y militar de Atenas llegó con ello a su fin, aunque no el cultural, que daría a partir de entonces, como en toda época de crisis, grandes frutos, y la vencedora Esparta implantó un gobierno títere en Atenas, conocido como el gobierno de los 30 tiranos, régimen despoti. Formado por aristócratas atenienses contrarios a la democracia y fieles a Esparta. Este gobierno duró muy poco hasta que se reinstauró la democracia, pero había causado ya mucho daño y la democracia nunca ateniense se recuperaría del todo. Platón, aristócrata que vivió estos acontecimientos durante su juventud, y que tenía a dos miembros de su familia en ese gobierno, su tío Cármides y su primo Critias, rechazó sin ambages la tiranía. Sin embargo, rechazó también la reinstaurada democracia, tanto por la sangrienta venganza que llevó a cabo entre los derrocados tiranos como, fundamentalmente, por la ejecución de su maestro Sócrates, acusado de impiedad, hecho que marcaría el comienzo de la actividad filosófica de Platón, siguiendo los pasos de aquel. El pensamiento platónico se sitúa en oposición a la tiranía, pero no menos a la democracia, que según él degenera siempre en demagogia y corrupción. En esto jugaron un papel esencial los sofistas, en su opinión, que colaboraron en la degeneración moral, con su defensa del relativismo, el pragmatismo y el individualismo, de una cultura que ya estaba en crisis. De ahí su búsqueda obstinada de la verdad y el bien, de criterios objetivos y racionales para reinstaurarlas. Perseguía, por tanto, un gobierno de los instruidos, una aristocracia intelectual que gobernara al pueblo por amor a la justicia, desinteresada de las pasiones y ambiciones humanas. El suyo es un itinerario intelectual marcado por el interés político y pedagógico. 4.2. La teoría de las ideas de Platón. Tras ver todo lo anterior, podemos llegar a Platón comprendiendo el contexto intelectual del que resulta su pensamiento. La teoría de las ideas de Platón es el núcleo central de su filosofía y recoge los elementos esenciales de su ontología, el discurso acerca del ser, de lo que hay, de la realidad, y su gnoseología, el discurso acerca del conocimiento. Vamos a ver, así pues, qué es lo que hay en verdad para Platón, y qué conocimiento podemos tener de ello. Platón hereda de Sócrates y Parménides una distinción, esencial en lo gnoseológico, entre opinión, doxa, y ciencia, epistem. La primera se corresponde con lo que nos presentan los sentidos y creemos habitualmente que son las cosas. Tenemos opiniones siempre que no podemos dar razones de las cosas, que nos limitamos a expresar pareceres personales. Para Platón la opinión es un grado intermedio entre el saber y la ignorancia. La segunda, mientras tanto, solo se puede alcanzar mediante la razón, y es el único conocimiento en sentido estricto, el que tenemos cuando podemos explicar las cosas, decir lo que en realidad son. Tenemos, así, un esquema dualista, dos términos contrapuestos, en lo gnoseológico cuyos elementos tienen sendos correlatos en la realidad, de lo que resulta otro dualismo,
este ontológico el objeto de la doxa son las cosas, los objetos que encontramos a nuestro alrededor. Todo aquello que podemos ver, oír, tocar, etc., todo aquello que podemos manipular o conocer mediante los sentidos. El objeto de la episteme, en cambio, van a ser unas realidades que Platón llama ideas o formas. Ya vimos que Sócrates buscaba las definiciones, esencias o conceptos objetivos de las cosas, unos conceptos que nos permitan saber qué es en realidad aquello por lo que nos preguntamos, de forma que, en una discusión en torno a esas cosas, podamos ponernos racionalmente de acuerdo en relación a él. Pues bien, la gran aportación de Platón es considerar que esas esencias o conceptos objetivos son algo que existe de por sí, al margen de las cosas mismas y, por supuesto, fuera de nuestras mentes, pues no son conceptos formados por nosotros. Les otorga así estatuto ontológico, los considera algo que tiene una entidad propia. Al igual que los presocráticos buscaban un principio explicativo de la naturaleza, el arché, que nos proporcionara la unidad tras la multiplicidad de los fenómenos, lo que permanece en todo cambio, y la realidad tras la apariencia, Platón va a seguir haciéndolo, va a seguir buscando el arché. Pero este ya no va a ser más un elemento material, agua, aire, fuego, átomos, homeomerías, etc., sino racional, inteligible, y esto será una influencia decisiva a lo largo de toda la historia de la filosofía. Algo que solo se puede alcanzar mediante la razón, que es de índole conceptual, pero que, sin embargo, existe, que no es creado o abstraído por nosotros a partir de las cosas. Y de hecho, ese algo, las ideas, va a ser lo que nos permita explicar qué son las cosas. Las ideas son el arché para Platón, esto es, lo real, lo permanente y unitario. Ahora bien, ¿dónde están esas ideas? ¿Dónde hallarlas? Platón va a escindir la realidad en un mundo sensible, en el que estamos nosotros, el mundo físico poblado de objetos, en continuo devenir, en el que nos valemos de los sentidos, y otro inteligible, en el que estarían las ideas, un mundo inmaterial al que solo se puede llegar mediante la razón. Un mundo, por tanto, que no está en ninguna parte, puesto que no pertenece al espacio ni al tiempo, propios del mundo sensible. El conocimiento será el tránsito del mundo sensible al inteligible, es decir, elevarse a la contemplación de este último, ver cuáles son las ideas que corresponden con los objetos que queremos conocer. Platón no solo dice que haya dos mundos o niveles de la realidad, el sensible y el inteligible, sino además, y esto es lo esencial, que la auténtica realidad es la del mundo de las ideas, del cual el sensible sería una mera copia o reflejo. De todas formas, es importante entender bien esto, Platón no se desentiende del mundo sensible, no lo considera algo de lo que haya que huir para refugiarse en la contemplación del mundo ideal. Sino que, al contrario, lo que pretende a través de este es tener un conocimiento preciso del mundo sensible, en el cual transcurre nuestra vida y del cual es explicación. Precisemos un tanto lo que son las ideas. Estas son las esencias o arquetipos universales de las cosas. De cada cosa que hay en el mundo sensible, es más, de cada género de cosas, por ejemplo, los árboles, los hombres, etc. Hay una idea en el mundo inteligible, que es el modelo de aquellas, que expresa las características que deben tener para ser lo que son, desprovistas de toda particularidad, de todo carácter concreto, la idea de árbol, que es el modelo de todo árbol, que nos dice lo que hace árbol a un árbol. La idea de hombre, etc. Las ideas son, por tanto, en primer lugar, universales, por ser el modelo que vale para cada individuo concreto, son también absolutas, tienen todos los rasgos fundamentales de la cosa sin imperfección alguna, son, de hecho, algo así como los esquemas de toda cosa. En tercer lugar son inmateriales, por supuesto, no están en el espacio ni son físicas, sino puramente inteligibles, son por ello también independientes del mundo sensible, mientras que no es así a la inversa, los objetos del mundo sensible requieren de ellas para existir, para ser algo. En quinto lugar, son eternas, por no estar en el tiempo, ni poder verse afectado por él, no tienen origen ni final, son inmutables e indestructibles. Hay que insistir en que las ideas son lo que propiamente hay. Las cosas del mundo sensible son solo reflejos o copias suyas, imitaciones imperfectas de las ideas, y por tanto, cambiantes y perecederas, múltiples, engañosas. No es que nosotros tengamos ideas, sino que conocer consiste, precisamente,
en elevarse hasta ellas, en desentenderse de lo accidental o particular de las cosas para acceder a sus ideas puras. Pero estas son absolutamente independientes de nosotros, y existirían en cualquier caso, fueran pensadas o no, o existiera el mundo sensible o no. ¿Cuál es entonces la relación entre las cosas del mundo sensible y sus ideas? Platón nos dice, como hemos visto en el texto, que esa relación es de imitación o participación, las cosas imitan a las ideas o participan de ellas, son reproducciones parciales e incompletas. Hay una relación de dependencia ontológica de las cosas respecto de las ideas, puesto que las necesitan para poder existir, no a la inversa. De la misma forma hay una relación de dependencia gnoseológica entre el sujeto de conocimiento y las ideas. Conocer será ser capaz de pasar por encima de las apariencias de los objetos para alcanzar las ideas correspondientes. Platón explica los distintos grados del ser, realidad, y del conocimiento en el símil de la línea, República, libro sexto, una representación gráfica, a lo largo de un continuo que va de menos a más, de los distintos niveles ontológicos y gnoseológicos que nos encontramos. A ambos lados de la línea, los elementos ontológicos y gnoseológicos se corresponden en vertical. En el proceso del conocimiento, el ascenso progresivo desde los grados inferiores a los superiores es lo que Platón llama dialéctica, de la que hablaremos más adelante. Desde el punto de vista ontológico tenemos el mundo sensible y el inteligible. El sensible se divide en imágenes y en cosas. El inteligible se divide en números e ideas. Desde el punto de vista gnoseológico tenemos la doxa y la epistem. La doxa se divide en conjetura y creencia. La epistem se divide en saber demostrativo o matemático y en saber intuitivo o filosófico. Por lo demás, el mundo inteligible posee un orden determinado, las ideas no están en él de cualquier manera, sino que se encuentra entre ellas una jerarquía. Platón representa esta jerarquía mediante otro símil, esta vez el de una pirámide, en cuya base tendríamos las ideas de las cosas más vulgares, las de las cosas del mundo sensible. Sin embargo, esto no quita a estas ideas ninguno de los rasgos que hemos visto que tienen: universalidad, eternidad, perfección, etc. En un segundo nivel tendríamos las ideas de las cosas que podríamos llamar ideales, como la justicia, la belleza, la bondad, la amistad, etc. Estas son las cosas, las relativas a la virtud, que verdaderamente preocupan a Platón, aunque frecuentemente ponga ejemplos relativos a las anteriores, por ser mucho más gráficos y fáciles de comprender. Por encima de estas ideas tendríamos las de los números y construcciones matemáticas, cuyo conocimiento, como vimos en el símil de la línea, puede llegar a ser mucho más perfecto. Pero en la cúspide de la pirámide tendríamos la idea del bien, la más perfecta de todas, la que establece el orden en el mundo de las ideas y nos permite además conocerlo. La idea de bien, que expresa la armonía y el orden del mundo inteligible, del que el mundo sensible es reflejo, es comparada por Platón con el sol, que en este último ilumina los objetos para poder ser vistos, esto es, conocidos. De la misma forma que el sol permite que veamos los objetos bañados por su luz, la idea del bien ilumina las ideas para poder ser vistas por el alma. Pero la idea del bien, que es la condición de posibilidad del conocimiento, lo es también en el plano ontológico. Platón se refiere a ella como la verdad y como el ser. Y, en efecto, las ideas van a guardar con ella la misma relación que las cosas sensibles guardan con las ideas. La idea del bien es la idea de las ideas, la idea suprema, que es distinta de ellas y las supera en belleza, de la que las demás obtienen su esencia y su existencia. Antes de terminar este apartado hay que hablar de la cosmogonía platónica, esto es, del modo en que narra el origen y la naturaleza del mundo. Según las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islam, el mundo tuvo su origen en la creación, un acto por el cual Dios produce el mundo a partir de la nada, puesto que antes del mundo no había nada. De la misma forma, estas religiones creen en un final del mundo, en un fin de los tiempos. Esto, sin embargo, para los griegos en general, y para Platón también, como no, carecería de sentido. Ellos no entendían el concepto de nada, para ellos todo es algo, alguna cosa, y por tanto no podían aceptar que el mundo hubiera sido creado a partir de la nada, o que pudiera terminar. El mundo de los griegos, la physis, la naturaleza, era por tanto eterno, sin principio ni fin. Platón, por centrarnos ya en él, pretende dar una explicación del origen del mundo sensible, no del mundo o realidad en general,
ya que algo tendría que preexistir al mundo sensible, y, a la vez, del porqué de su imperfección. Y lo hace a través de un mito, ya veremos por qué Platón, filósofo, se sirve tanto de los mitos, el mito del demiurgo. Según este mito, en un principio, pero esto quiere decir en un momento indeterminado de la eternidad, por lo que hemos visto, solo había dos cosas en el mundo, las ideas, por un lado, eternas e increadas, como hemos visto, y una materia informe, en un estado de puro caos, por otro. Una materia originaria, que no era aún nada de lo que nosotros llamaríamos materia, materia prima, etc., puesto que esto ya sería ser algo en concreto, madera, hierro, roca, etc., mientras que esta materia era algo así como un plasma originario. Ya vimos que las ideas de Platón también se llaman formas. Y estos dos conceptos, materia y forma, son dos conceptos a los que hay que prestar atención, y que volveremos a encontrar, posteriormente, en Aristóteles y en otros autores. Digamos de momento, tan solo, que forma es lo que la cosa es, mientras que materia es aquello de los que está compuesta. Evidentemente, una materia puede ir tomando diversas formas, y así será en el mundo sensible, sometido al devenir, al cambio. El demiurgo, una deidad que Platón introduce en este mito del Taimeo, no es un dios creador, ya hemos visto que esto no tendría sentido para Platón, sino un arquitecto, una inteligencia ordenadora. En cualquier caso, Platón no abandona al azar la creación y naturaleza del mundo, sino que busca una causa racional, un cierto plan. Pues bien, en un momento dado, el demiurgo toma la materia informe, es decir, materia sin forma, y reproduce con ella las ideas, forma sin materia, que forman un todo ordenado y armónico, intentando hacer algo parecido con la materia. Crea así las copias de las ideas que constituyen las cosas, los objetos del mundo sensible. El mundo de las ideas es el modelo que el demiurgo toma para construir el mundo sensible, pero este, al intervenir en su composición la materia, imperfecta, es múltiple, de cada idea hay X copias, sujeto al cambio, perecedero, etc. Realiza así un mundo que es materia con forma. Ahora bien, cabría preguntarse, ¿por qué hace esto el demiurgo? Y la respuesta de Platón es porque era bueno. Es decir, que una vez más nos remite a la idea del bien, garante del orden y la armonía del mundo de las ideas, para explicar que el demiurgo creara el mundo sensible, porque era preferible un orden y una armonía, aunque imperfectos, al simple caos de la materia. La idea del bien, en efecto, es, como vimos, la causa, la génesis del mundo sensible, y no solo lo que permite conocerlo. 4.3. La antropología y la teoría política de Platón. Visto lo anterior, llegamos a la teoría de Platón acerca del ser humano, donde encontramos elementos antropológicos, éticos y políticos. Pero, en cualquier caso, nos volvemos a encontrar el dualismo resultante de escindir la realidad en una parte inteligible, inmutable, y otra sensible, física, sometida al cambio e imperfecta. El dualismo que ahora nos encontramos es el dualismo alma-cuerpo, que se viene a sumar a los anteriores, y que refleja la realidad humana, escindida entre ambos mundos. Porque el hombre es, propiamente hablando, el único ser que pertenece a ambos mundos, al inteligible, gracias a su naturaleza racional, y al sensible, al que permanece atado por su naturaleza corporal. El alma, psiche, era para los griegos, en general, el principio de vida, esto es, lo que hace que un ser vivo esté vivo. La muerte era para ellos, de hecho, el abandono del cuerpo por parte de la psiche. Para Platón, aparte de seguir siendo el principio de vida, el alma va a ser también el principio de conocimiento, la parte de nosotros que en rigor conoce. Y, por influencias orientales, Platón añade otra característica fundamental al alma, la doctrina de la metempsicosis o transmigración, esto es, la reencarnación. Según esta, el alma, tras la muerte, vuelve al mundo de las ideas, al que en realidad pertenece. El alma es similar a las ideas, y por eso puede conocerlas, y donde puede contemplar las ideas de una forma inmediata, pura. Las almas son inmortales, eternas. Existen desde siempre y para siempre, como el mundo. Y, al contrario que el cuerpo, pueden existir separadas. Pero, como al ser humano le corresponde vivir unido a un cuerpo, esa alma volverá a encarnarse en un cuerpo, nacerá, crecerá,
etc., hasta volver a morir. Lo virtuosa que haya sido la persona en vida será determinante a la hora de la asignación de la nueva vida. Los virtuosos tendrán una próxima vida excelente, mientras que, cuanto peor se haya sido, peor será esta. El peor destino es el que le espera al peor de los hombres, el tirano. Y, además, esto es lo que niega la validez del suicidio como forma de liberación del cuerpo, que a los suicidas les espera una mala vida en el futuro. Solo la virtud es el camino válido a una buena vida. La relación entre el cuerpo y el alma fue recibiendo un trato distinto a lo largo de la obra de Platón. Si bien es cierto que su visión del cuerpo nunca fue muy positiva, fue moderando su opinión acerca de él. En el Fedón todavía asistimos a un dualismo radical cuerpo-alma, en el cual se nos presenta el cuerpo, del cual hay que liberarse a toda costa, como un auténtico lastre para el conocimiento y la virtud, frente al cual incluso la muerte aparece como una liberación. De hecho, es en el Fedón, la narración de la última noche de Sócrates antes de su ejecución, donde éste afirma que la filosofía, que enseña todo esto, es una preparación para la muerte, que nos enseña a aceptarla. Sin embargo, en el Fedro Platón ya ofrece una visión mucho más matizada del cuerpo y el alma. El alma simple del Fedón pasa a ser un alma compuesta de tres partes claramente jerarquizadas. Aquella alma pasa a ser ahora el alma racional, la parte más elevada del alma, responsable del conocimiento, y la que propiamente se reencarna. Esta parte del alma es la que podríamos llamar parte consciente, el yo, la personalidad. Pero ahora esta alma, responsable del conocimiento y la virtud, pasa a estar acompañada de otras partes, resultantes de la unión del alma con el cuerpo, que son el alma irascible y la concupiscible. Estas, y sobre todo la concupiscible, van a asumir parte de los elementos negativos, pero teniendo también algunos positivos, que antes eran atribución exclusiva del cuerpo. El alma irascible, siguiente en la jerarquía, es la parte del alma que podríamos identificar con el coraje y la voluntad. Es la parte que en el célebre mito del carro alado aparece como el caballo blanco que obedece, por lo general, a la auriga, que es el alma racional. La parte más baja del alma, la más dependiente del cuerpo, es la concupiscible, que representa las más bajas pasiones y apetitos. En el mito es el caballo negro y desobediente, que intenta alejar el carro de su camino recto. Por ello es la parte que más hay que controlar. Por último, hay que mencionar una importante teoría platónica relacionada con el conocimiento, que antes de referir todos estos elementos hubiera sido difícil de entender, la teoría de la anamnesis. Si la mayéutica era el método socrático, consistente en el diálogo guiado que hace salir verdades a la luz, el método platónico, cuyo propósito es ascender por los sucesivos grados del saber que vimos en el símil de la línea y que volveremos a ver en el mito de la caverna, es la dialéctica. Esta es similar a la mayéutica, en principio, pero introduce una distinción esencial, y es precisamente el papel de la mayéutica, que podríamos resumir en que conocer es recordar. En efecto, como vimos, los sentidos no son en absoluto una fuente válida de conocimiento para Platón. Su testimonio debe ser siempre puesto en tela de juicio. Pero entonces, ¿de dónde puede provenir nuestro conocimiento? Porque la razón, por sí sola, sin los sentidos, no tendría forma de aprender nada. Pero la respuesta de Platón es que hay un modo, que recuerde lo que ya sabía. Como vimos, tras la muerte el alma asciende al mundo inteligible, donde puede contemplar las ideas de forma directa y tener, así, un conocimiento pleno. Tras la encarnación en el siguiente cuerpo, sin embargo, ese alma olvida todo cuanto allí conoció. Sin embargo, ese recuerdo permanece latente y aún puede salir de nuevo, cosa que es el cometido de la dialéctica platónica. Esto lo ilustra Platón, sobre todo, en el Menón, en el que muestra a Sócrates haciendo deducir por sí solo a un esclavo inculto y sin conocimientos matemáticos, a base de preguntas evidentes, el teorema de Pitágoras, que en realidad, como todos nosotros, ya conocía, solo que sin saberlo. Del análisis del individuo podemos pasar al del colectivo, la sociedad, la polis, que en Platón reproduce una pauta parecida. En cierto modo podemos decir que Platón se limita a extrapolar lo que era el análisis del alma particular a la del alma colectiva, la política, atribuyéndole los mismos rasgos, solo que a mayor escala. En efecto, Platón, al contrario que los sofistas, considera que la sociedad es el medio natural del hombre, no el resultado de ciertas convenciones,
dado que el hombre tiene necesidades materiales y espirituales que solo la convivencia con otros puede satisfacer. Ahora bien, aunque esto sea así, la polis puede tener diferentes formas de gobierno, ninguna de ellas es natural, sino solamente lo es el hecho de vivir en sociedad. Vamos a ver cuáles son estas y cuáles considera Platón que son la mejor y la peor. Como se dijo al principio, la preocupación fundamental de Platón, como la de su maestro Sócrates, es la consecución de la justicia. La justicia es una virtud, pero una virtud colectiva. Solo cabe hablar de justicia o injusticia cuando hablamos de la vida en común, de la referencia de nuestras acciones a otros. En cuanto virtud colectiva, lo justa o injusta que sea una polis dependerá fundamentalmente de su organización colectiva y de la forma de gobierno que tenga. En su obra principal, La República, Platón se ocupa de analizar qué sea la justicia y cómo debe ser la sociedad ideal, la sociedad en la que pueda darse la justicia de un modo pleno. En consonancia con la tripartición del alma, Platón afirma que la sociedad está dividida en distintas clases o estamentos, cada uno de los cuales tiene una función específica en relación al todo de la comunidad. Y así, al alma racional le corresponde la clase de los gobernantes. Al alma irascible, los soldados, y al alma concupiscible le correspondería la plebe en general, esto es, todas las capas bajas de la sociedad, con funciones puramente productivas, materiales, artesanos, agricultores, ganaderos, mercaderes, etc. Y, en la medida en que cada una de estas clases sociales se corresponde con una parte del alma, deberá tener, para ser buena y provechosa, la misma virtud que sería propia de esa parte del alma. Por ello al gobernante o a los gobernantes se les exige la virtud del alma racional, que es la prudencia. A los guerreros la virtud del alma irascible, que es el coraje, y la virtud propia de los productores será la del alma concupiscible, esto es, la templanza, el comedimiento, no dejarse llevar por las pasiones. Esto nos da, además, un criterio para clasificar a la gente en una clase u otra, porque para Platón esta atribución no es de nacimiento, sino de aptitud. De esta forma, a través de un proceso educativo y selectivo, se determinaría cuál es la virtud predominante en un individuo, desde la infancia, y se le asignaría una clase social, en función de lo cual sería educado. Platón desarrolla en la República un detallado programa educativo, idéntico para niños y niñas, entre quienes Platón no hace ninguna distinción, en el que se insiste mucho en la educación de la parte principal, por depender las demás de ella los gobernantes, de cuya mala educación se seguirían a clase de desastres para la sociedad. Para que esa educación se llevara a buen término, tendría que ser estatal, por lo que los niños tendrían que ser apartados de sus familias y ser criados colectivamente, como si fueran de todos. Así se evitaría dar ventajas a unos sobre otros. Además, se restringiría severamente el papel de los poetas como educadores de la juventud, papel que, como hemos visto, tenían hasta entonces, por considerar que sus enseñanzas estaban cargadas de fantasías y engaños. La justicia, la virtud buscada, no se identifica, sin embargo, ni con la prudencia, ni con el coraje, ni con la templanza, virtudes estas propias de cada una de las clases. ¿Qué será, entonces, la justicia? Ni más ni menos que el equilibrio entre todas las clases sociales, el hecho de que cada una realice su trabajo según su propia virtud, sin inmiscuirse en el ámbito propio de las otras. En suma, una primitiva división de funciones o poderes. Tenemos así, ya en Platón, las que serán las 4 virtudes cardinales de la tradición: justicia, prudencia, coraje y templanza. ¿Cuáles serían, por otro lado, las distintas formas de gobierno que reconoce Platón, y cuáles serían la mejor y la peor? El ateniense establece una secuencia que va de la mejor a la peor, en un proceso continuo de degeneración, que necesariamente pasa de unas a otras. En primer lugar estaría la aristocracia, es decir, el gobierno de los mejores, de los virtuosos. Si la aristocracia no es estable y degenera, tendríamos la timocracia, el gobierno de los guerreros, como el que se da en las aristocracias militarizadas al estilo de Esparta. Esta forma de gobierno puede dar paso, dado que abre las puertas de una ambición cada vez mayor, a la plutocracia, siguiente forma de gobierno, el gobierno de los ricos, cuyo único deseo se cifra en la acumulación de riquezas. Esta forma de gobierno da paso, a su vez, a otra aún inferior, la democracia, que para Platón siempre tiene connotaciones negativas,
puesto que supone una degeneración total del orden social y los valores. Platón, evidentemente, siempre sintió una fuerte animadversión por el régimen que ejecutó a su maestro Sócrates, precisamente por querer mostrarles la verdad. De hecho, la identifica sin más con la demagogia. Por último, la democracia puede degenerar en la peor forma de gobierno, la tiranía, el gobierno despótico de uno solo. Hay que destacar una vez más que Platón se aleja tanto de la democracia como de la tiranía, y más aún, en realidad, de esta última, y que su gobierno ideal pretende solucionar los problemas tanto de una como de la otra. Por último, hay que añadir algunas palabras más acerca de ese gobierno ideal, utópico, que Platón presenta en la República. Garantizar la estabilidad y la justicia en la polis dependería esencialmente del tipo de gobierno de ésta. Y él se decanta por la forma que considera más perfecta, la aristocracia. Ahora bien, para que el orden y la justicia sean perfectos, hará falta que esa aristocracia sea la más perfecta de todas. Y esa es la aristocracia en la que gobiernan los más sabios, los filósofos. Estos conocen las ideas y, por tanto, la justicia y el bien, y son así los únicos capaces de ponerlos en práctica. Los filósofos, sin embargo, son gente despreocupada de la política, más preocupada por la contemplación y el saber. Por ello se les debe forzar a hacerse cargo de los asuntos públicos, cosa que de suyo no harían, pero eso sí, para que no se acostumbren al poder y terminen convirtiéndose en tiranos, tendría que haber varios gobernando simultáneamente, formando un consejo, y además su mandato duraría un tiempo establecido. Además, en tanto que servidores públicos, ni ellos ni los guerreros, los protectores de la ciudad, podrían tener propiedad privada, para no terminar defendiendo sus intereses por encima de los colectivos. Únicamente a los artesanos se les permitiría tener propiedades y riqueza. Posteriormente, en las leyes, y como consecuencia de sus desengaños políticos, Platón emprenderá un programa político mucho más realista y pesimista, que ya no aspira a una sociedad ideal sino a la menos mala posible, y que ha sido tildado por muchos de reaccionario.